Tomen sus lugares, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Ya tarde, hermanos, ya tarde. Y justo son las 12:30. Voy a pedir nuevamente a nuestro hermano director que cuando ya cumplan los 30 minutos, o antes, si es que termino antes, ya se vaya acercando a este lugar. Hermanos, es parte de lo que platicábamos en la junta que teníamos hace 8 días, hermanos, la parte que nos corresponde a nosotros de respetar los tiempos. Y pues en esta hermosa mañana, hermanos, vamos a seguir el rol del plan nacional. Y yo agradezco a nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí enfrente de ustedes, hermanos. Y vamos a entender en esta mañana algo muy bonito, hermanos. Algo que, pues prácticamente, hermanos, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, pues se lo dijo a los fariseos, a los sacerdotes y a los príncipes de los sacerdotes, hermanos. Les manifestó estas palabras en el templo, supongamos en este lugar en el que estamos también nosotros, hermanos. Dios nos habla, Dios nos reprende, nos redarguye. Y en esta hermosa mañana, hermanos, vamos a ver esta parábola de los dos hijos. Hay un objetivo, hermanos. Hermano diácono Israel, dejé mi cuaderno. Tengo ahí, lo tengo aquí, pero más adelante, hermano. Si me auxilian. Gracias. Aquí viene, tengo más adelantito de mis notas el objetivo, hermanos. Pero le voy a pedir de favor, hermano, que agarre su escritura en esta hermosa mañana. Vamos a hablar de esta parábola de los dos hijos. Ya ustedes habrán leído alguna vez esta parábola, hermanos. Es una parábola muy cortita que yo creo que si lo leen un minuto. Pero quiero ir un poquito más allá, hermanos. Entender cómo nuestro Dios le habla a todo su pueblo y le habla a todo aquel, hermanos, que ha aceptado la invitación y se ha acercado a este santuario. Isaías capítulo 6, hermanos, vamos a empezar, vamos a tocar el tema que nos compete, pero me voy a ir un poquito atrás en el Antiguo Testamento, hermanos. La Biblia consta de dos partes, del Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. Vamos a abrir Isaías capítulo 6, versículo 9, y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en Isaías capítulo 6, versículo 9. Yo espero, hermanos, que este mensaje pues sea de reflexión para nosotros, para que podamos mejorar en todos los aspectos de nuestras vidas. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 6, versículo 9. Y tocando con él sobre mi boca, dijo... Ay, perdón, hermanos. Seis, 9 y 10. Perdón, hermanos, estoy leyendo desde el verso 6. Versos 9 dijo, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Y dice el versículo 10, hermanos, engruesa el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Esto hablaba el profeta Isaías, hermanos. Le hablaba a este profeta Isaías, a su pueblo, porque sabía que el pueblo de Israel, aunque le hablasen, aunque lo reprendieran, este pueblo no iba a entender. Porque dice que tenía ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban, hermanos. ¿Y por qué quiero remitir este versículo de la palabra de nuestro Dios, hermanos? Porque desafortunadamente nos pasa lo mismo. Desafortunadamente, cuando estamos en el santuario,
Nuestros oídos no están para oír, ni nuestros ojos para ver la palabra de Dios. Y he aquí, hermanos, esa gran dicha, porque cuando vino el Señor Jesús, dice que Él vino y habló por parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 13, hermanos. Esta fue la tarea del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, cuando vino aquí a la tierra. Como sabía que el pueblo, hermanos, no iba a entender, como sabía que el pueblo no estaba capacitado para escuchar la palabra de Dios, el maestro empezó a hablar por parábolas, ¿sí? El maestro empezó a transmitir el conocimiento de nuestro Dios a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola, hermanito? Se me fue su nombre, mi hermano, perdóneme. Jonathan. Porque dice que el maestro empezó a hablar por palabras. Mi hermano Eric, ayúdenos. Porque vamos a ver la parábola de los dos hijos y vamos a entender entonces qué es una parábola. Ya nos hablaron anteriormente de la parábola del trigo y la cizaña, hablaba nuestro hermano diácono, de los talentos, nuestro hermano diácono también. ¿Qué otras parábolas hemos visto, hermanos? Ya van 5 sábados. El mayordomo infiel, los talentos. Pero ¿qué es una parábola, hermanos? Vamos a entender primeramente esta parábola. Por eso yo me remití a Isaías, hermanos. Dice que la parábola, lo voy a explicar así en términos simples, hermanos, porque habemos en este lugar y también nuestros hermanos que se conectan, pues a lo mejor muchos comprendemos que es una parábola, pero en términos simples, pues una parábola es una historia pequeñita, hermanos. Sí, es una historia corta, pero que tiene una lección moral, es decir, que tiene un aprendizaje. Yo te voy a contar una historia y tú debes de tener la capacidad de entender el trasfondo de esa historia, ¿sí? Hay ocasiones, hermanos, en que habemos hermanos que tenemos la capacidad de ir al grano, ¿verdad? Si queremos reprender a un hermano, hay muchos que tenemos la capacidad de decir, mire hermano, es que vemos estas actitudes y le damos toda una serie de explicación y a veces no decimos nada y tratamos de decirle eso al hermano. Pero hay hermanos que tienen el don de llegar y decirle al hermano, cambie su vida. Dios te quiere tal y como eres en estos momentos, solamente que lo que quiere Dios es que cambies tu vida. ¿Y qué hace el hermano que escucha esas palabras? Lo entiende, lo capta. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, trató a su pueblo con mucho amor. Y le habló a través de parábolas, hermanos, de una historia cortita, de una historia pequeña, pero que tiene un mensaje bonito. Y todos los evangelios, hermanos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, contienen estas parábolas. Contiene un mensaje y se diferencia la parábola de una fábula, porque también vemos, le reprenden al joven Timoteo y ¿qué le dicen? Déjate de las fábulas, que a nada te llevan. ¿Qué diferencia hay? Que la parábola, hermanos, se utilizan acciones o historias reales, ¿sí? Se utilizan personajes reales. Y una fábula, hermanos, en una fábula se utilizan personajes imaginarios, personajes ficticios. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al hablar por parábolas, utilizó, hermanos, un lenguaje de tal manera que se cumpliera lo que leímos con el profeta Isaías, para que viendo no vieran y para que escuchando no entendieran. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ellos tenían vista. ¿Y quién les hablaba por parábolas? Nuestro Señor Jesucristo. Veían al Señor Jesucristo. ¿Pero qué creen, hermanos?
Los sacerdotes y los principales se acercaron, al igual que con Juan el Bautista, y le dijeron: Maestro, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres tú para que hagas milagros? Ellos tenían al Maestro ahí enfrente, hermanos, pero nunca le reconocieron como Hijo de Dios. Y para que le reconocieran, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les empezó a hablar en parábolas. ¿Para qué? Para que ellos mismos se dieran cuenta, hermanos, de las condiciones pecaminosas en las que vivían y poder cambiar, hermanos, porque ese es el propósito de una parábola. El propósito de la parábola del sembrador, el propósito de la palabra de los talentos, el propósito de la parábola del trigo y la cizaña, el propósito de la parábola de esta historia que vamos a ver de los 2 hijos, el propósito, hermanos, es reconocer nuestro estado pecaminoso para arrepentirnos y para acercarnos a Dios, para cambiar nuestra vida. Ese es el propósito de las parábolas que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero hay una barrera, hermanos, hay una barrera. No todos los que estamos aquí hemos entendido las parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué no todos entendemos? Son historias bien simples, podría llamarlos, hermanos. Pero no todos tenemos la capacidad de entender las parábolas que vienen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos no estamos preparados para recibir la palabra de Dios. Muchos todavía estamos en nuestros laureles. Muchos todavía estamos en nuestro estado pecaminoso, en nuestro estado carnal, que le damos más pie a nuestros deseos que a la voluntad de nuestro Dios. Esa es la barrera, hermanos, que nos impide entender una parábola que viene en el Evangelio de nuestro Dios. Le dijeron al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 17, hermanos: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos, el Espíritu de nuestro Dios, hermanos. Entonces, comprendiendo esta parte de que es una parábola, hermanos, vamos a dar pie al tema de esta mañana: los 2 hijos. Y son actitudes, hermanos, que vamos a reconocer en esta pequeña parábola, que muchas veces nosotros lo vivimos a diario. Mateo capítulo 21, hermanos, y le voy a pedir que se ponga de pie. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 28 al versículo 32. Mateo capítulo 21. Y le vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 28 al versículo 32. Leo el primer verso, me apoyan con el segundo y nos reunimos en el versículo 32. ¿Sí, mis hermanos? Póngase de pie, hermano. Hace 8 días, hace 15 días, nuestros hermanos directores y también predicadores preguntaban si todos traíamos Biblia, hermanos. ¿Todos traemos Biblia? Si no, hermanos, no sería mal financiar las Biblias, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no tiene Biblia, hermanos? Sinceramente, que levante la mano y diga: yo, hermano, no tengo por el momento una Biblia. ¿Quién no lo tiene, hermanos? Porque si no lo tiene, pues para eso está la tesorería, hermanos. Vamos a financiar Biblias. ¿Para qué? Con el único propósito de que todos tengamos palabra de Dios. Versículo 28 dice la palabra: mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: yo,
Señor, voy, y no fue. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Vamos a ver, para entender esta parábola, hermanos, y darle una explicación, vamos a entender el contexto. ¿Qué es el contexto, hermanos? ¿De dónde parte? ¿Qué es el contexto? Ver todo el ambiente histórico, el ambiente en donde se desarrolló esta parte de la historia de la palabra de nuestro Dios. Para eso, hermano, voy a pedir que no cambie que tengan en la mano su Biblia, porque vamos a interactuar con unos versos ahí rápidamente. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 23. Vamos a regresar al versículo 23, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios, y vino al templo. ¿Quién fue al templo, hermanos? Vamos a ir entendiendo esta parte de esta parábola para dar esa explicación correcta a esta historia de los dos hijos, hermanos. Porque rápidamente les puedo decir quiénes representa el padre, quiénes los dos hijos, pero vamos a entender un poquito la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Dice en el versículo 23, y como vino al templo, ya lo entendimos, ¿quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué lugar se desarrolla esta parábola, hermanos? ¿En qué lugar podemos decirle a nuestra mente en esta mañana? Pues nuestro Señor Jesucristo estaba en algún lugar, y ese lugar era el templo, hermanos. En este lugar. Y luego dice, llegáronse a él cuando estaba enseñando. ¿Qué hacía el maestro? ¿En dónde estaba enseñando? En el templo. Y si vemos otras parábolas, hermanos, estas parábolas, ¿en dónde los enseñó? Dice que unos estaban en el campo, otros en Jerusalén, otros marca en el río. Y vemos, hermanos, las bodas, por ejemplo, cuando hace el milagro de las bodas, dice que el Señor Jesucristo estaba pues predicando su palabra, pero en esta bella historia que estamos leyendo, hermanos, dice que llegó al templo y empezó a enseñar. ¿Sí? Y luego dice, pero cuando él estaba enseñando se acercaron en ese momento unos personajes. Ya lo leyó usted, ya lo está leyendo, hermano. Dice que se acercaron al maestro los sacerdotes, los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Vamos a desmenuzar esta parte, hermanos. Hace un momentito en la escuela sabática ya nos explicaban la función de un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Y explicaba bien nuestro hermano que estaba el sumo sacerdote, luego los sacerdotes normales, hermanos, podríamos llamarle. Luego de los sacerdotes, ¿quiénes seguían, hermanos? Pero cuando se dirigían al pueblo, hermanos, ¿quiénes seguían? Dice ahí los ancianos, ¿no? Vamos a ver esta parte de la parábola. Los ancianos, dice, porque dice la palabra de nuestro Dios. Los príncipes de los sacerdotes. Entonces vamos a ver que, hermanos, que no estaba el sumo sacerdote, no estaba el principal. Dice, estaban los príncipes de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Todos aquellos levitas. Y vamos a ver, hermanos, rápidamente, por eso digo que vamos a interactuar con la Biblia, Números capítulo 8, versículo 19. Si alguien Números capítulo 8, versículo 19. Y vamos a entender quiénes eran los sacerdotes. Rápidamente ahí lo define la palabra de nuestro Dios en Números capítulo 8, versículo 19. Si alguien es más rápido que yo buscando en la Biblia, hermano, adelante, póngase de pie. Amén. Dice que tenían una función, un don especial los levitas para reconciliar al pueblo
con Dios, hermanos, ¿sí? Y luego dice ahí en Números capítulo 11, versículo 16, hermanos, vamos a ver quiénes eran los ancianos. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Entonces vemos la diferencia de un levita y de un anciano. Aquí habemos levitas, si lo podríamos llamar, hermanos, ¿sí? Si lo podríamos llamar. Habemos levitas y habemos ancianos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el levita tenía el don especial de ofrendar a Dios, de recibir todas las ofrendas del pueblo y ofrecérselas a Dios, ¿sí? Tarea que es comparado con la tarea del ministerio, ¿sí, hermanos? Pero también, hermanos, habemos ancianos. ¿Y quiénes son estos ancianos? En otras versiones, hermanos, define a un anciano como aquella persona respetable, ¿sí? Aquella persona de alto valor. Y en las familias, hermanos, que conformamos la iglesia, ¿quiénes son los ancianos respetables? Los padres de familia, ¿sí? Los varones respetables. Por eso dice la palabra de nuestro Dios ahí en esta parábola: se acercaron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le empezaron a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto y quién te dio esta autoridad? Esas mismas preguntas, hermanos, las vamos a encontrar en Lucas capítulo 1, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, y se acercan igual los principales del pueblo, los sacerdotes del pueblo, y le dicen a Juan el Bautista: esas mismas palabras, hermanos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Por eso en la parábola que acabamos de leer de los dos hijos, hermanos, al final menciona, hermanos, que el versículo 33 dice, les hace mención de Juan, hermanos, que dice: ustedes no le creyeron a Juan. Dice, por eso les hace una reprensión y les dice: por eso yo les digo que los publicanos y las rameras van un paso adelante de ganar el reino de Dios. Pero no me quiero adelantar, hermanos, porque eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, comprendiendo esta parte, hermanos, vemos el contexto de donde se lleva a cabo esta parábola, en el templo. ¿Y quiénes son los que interactúan en esta historia, hermanos? El maestro, nuestro Señor Jesucristo, y por otra parte, los sacerdotes y los ancianos, ¿sí? Y le empiezan a cuestionar, y le empiezan a decir: ¿quién eres tú? Hay ocasiones, hermanos, por eso digo que este trasfondo bíblico, ese trasfondo de la historia, nos compete a nosotros, que somos los que estamos aquí en el templo, hermanos, que somos los que en su momento representamos a los hijos de Dios en la actualidad, ¿sí? Y que desafortunadamente, hermanos, venimos y hacemos oídos sordos, porque en ocasiones, hermanos, queremos que nos hablen bonito. Decía ya el profeta, le decían al profeta: ya no nos hables cosas, ya háblanos cosas bonitas, háblanos cosas halagüeñas. Y dice esta parte de la palabra, hermanos, que este hombre tenía dos hijos. Ahora vamos a ver, ¿quién es ese hombre, hermanos? Porque vamos a entender esta parábola. ¿A quién se refiere? ¿A un hombre común? No. Dice que había un hombre en la parábola, hermanos, dice: ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía dos hijos. En la actualidad vemos, hermanos, estos dos hijos, como en la antigüedad también. Dice la palabra de Dios: había hijos de Dios y había hijos de los hombres. En la actualidad es igual, hermanos. Habemos hijos de Dios y todavía siguen existiendo hijos de hombre. Pero he aquí lo importante de esta parábola, hermanos,
que nosotros no debemos de pasar por alto, porque nosotros somos en ocasiones como los fariseos, porque decimos y no hacemos. Y eso es lo que esta parábola, hermanos, nos va a abrir los ojos para comprenderla. Dice, el primer hijo le dijeron, ven y trabaja en mi viña. ¿Y cuál fue la actitud, hermanos? ¿Qué dijo? No voy. Cuando el ser humano, hermanos, nosotros, bendito Dios que hemos nacido aquí en la iglesia de Dios, pero voy a explicar esto, porque lo he escuchado de testimonios de hermanos que se han convertido al evangelio y que el cambio en su vida ha sido tan radical y ha sido tan comprometido, hermanos, que llegan a ocupar ese lugar, hermanos, que muchos despreciamos. ¿Cómo es la actitud de un ser humano cuando se le habla por primera vez de la palabra de Dios? A veces hacen como este primer hijo. Yo no. No me hables de Dios. No me hables de tu iglesia. No me hables de lo que vas a hacer. Porque esa es nuestra tarea como predicadores de la palabra de Dios. Pero después, ¿qué hizo este joven, hermanos? Dice la parábola, hermanos, que este joven dijo, no. Pero se movió en su corazón y ¿qué dijo? Voy. Y es ahí, hermanos, cuando veíamos el llamamiento de nuestro Dios, es ahí cuando Dios nos habla una y otra vez y decimos, no, yo no quiero trabajar para la viña del Señor. Es más, nos hacen la invitación para las actividades de la iglesia como jóvenes y ¿qué decimos? No, yo no, vivo lejos, no tengo tiempo, no se ponen de acuerdo. Espero no balconear los hermanos jóvenes. Cuando se hace actividades de la femenil, ¿qué decimos? No tengo tiempo, no me gusta lo que hacen. Cuando nuestro hermano pastor llama a reuniones aquí a la iglesia, ¿qué decimos? Tengo hambre, ya es tarde. Pero los que hemos entendido la palabra de Dios, hermanos, analizamos, comprendemos, valoramos que lo que venimos a hacer en este lugar no es para satisfacción de la carne. Mencionaba un verso muy importante nuestra hermana Lilibet en la mañana y decía, para honra y gloria mía los crié, los formé. Ese es el objetivo, hermanos. Pero desafortunadamente actuamos, de hecho, hermanos, la actitud que toma este primer hijo debería ser la actitud que nosotros tomáramos, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque está bien decir no, pero está bien decir no cuando analizamos la situación. Pero no es bueno decir no cuando solamente contestamos por contestar y por llevar la contraria. Este joven, hermanos, dijo no, yo no. ¿Para qué voy a la reunión? Hermano Melquisedec, son 3 horas de aquí a... ¿Cuánto tiempo nos hicimos, hermano Israel, hace 8 días? Hermano Saúl, a Villa de Allende. 3 horas. 3 horas de aquí a Villa de Allende. No, hermano, son 3 horas de camino y 3 horas de regreso. ¿A qué horas? No. Hay otros hermanos que dicen, vamos al templo. Ay, no, yo nada más voy a ir en la mañana. O nada más voy a ir en la tarde. Pero cuando la palabra de nuestro Dios llega a nuestra mente, hermanos, a nuestro corazón, esos pensamientos como lo tuvo este joven, que dijo, no, yo no quiero ir, se borran, hermanos, y vamos, y lo hacemos. Esa actitud, hermanos, dice que es de aquella persona que se niega y luego obedece, representa a los pecadores que se arrepienten y aceptan el mensaje de Dios. Esta actitud de este primer hijo, hermanos, es de aquella persona que se arrepiente
y acepta el mensaje de Dios. Es aquella persona que acepta la invitación. Es aquel hermano joven que acepta la invitación. Es aquella familia, hermanos, que se esfuerza por estar dentro de la casa de Dios. Y dice que llegó el segundo hijo y le dijo de la misma manera. ¿Y qué respondió el segundo hijo, hermanos? Yo sí. Y si yo les preguntara, hermanos, ante los ojos de Dios, ¿qué somos? Y sus hijos, ¿verdad? Dice, pero ¿cuál fue la actitud, hermanos, de este segundo hijo? No fue. Y he mencionado la palabra primordial de esta parábola, actitud, acciones. ¿Qué le contó más al hijo que no obedeció primero? ¿Qué valió más, hermanos? ¿La acción o la palabra? La acción, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios allá en Santiago capítulo 2, verso 20, porque tu fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces, hermanos, para nosotros que somos predicadores, digo, no solamente los que nos paramos aquí en el púlpito, hermanos, todos, porque dice la palabra de nuestro Dios que nuestra carta de recomendación somos nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué ve la gente que no acude aquí a la iglesia, hermanos? ¿Qué ve? ¿Lo que hablamos o lo que hacemos, hermanos? Lo que hacemos, ¿verdad? Y siempre vale más una acción que una palabra, hermanos. ¿Por qué? Imaginémonos, hermanos, que estuviéramos ya próximos al 2 de noviembre. Todos sabemos que es una tradición que la Iglesia de Dios no guarda. Y supongamos, hermanos, que su servidor se para aquí y empieza a decir no. Y da la explicación bíblica, da el fundamento bíblico por el cual una tradición no se puede llevar a cabo. Pero llega la fecha, hermanos, y mi esposa, que es responsable de mis hijas en la escuela, es la que organiza todo el evento. ¿Tendría valor la palabra del predicador? O sea, en este caso de su servidor. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la acción mata a la palabra. ¿Sí? En este caso, hermanos, el primer joven, ¿qué dijo? No. ¿Y cómo demostró, hermanos, lo bueno ante su padre? Haciendo, trabajando. Mas sin embargo, el otro joven que dijo, yo sí voy, con ganas, yo voy. Pero desafortunadamente no lo hizo. ¿Cuántos mandamientos debemos de guardar, hermanos? ¿Cuántos de ellos guardamos en la semana? Los 10, tenemos que guardar los 10, hermanos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Instruye al niño en su carrera. ¿Cuántos instruimos verdaderamente la palabra, a través de la palabra, hermanos? Gracias. La obediencia a Dios, hermanos, no se mide por las palabras. Nuestra obediencia a Dios, hermanos, no se mide en lo que tanto decimos. La obediencia a Dios, hermanos, se mide por las acciones. Santiago capítulo 2, versículo 20, ya lo citaba hace un momentito, hermanos. Porque la fe sin obras es muerta, hermanos. Los pecadores arrepentidos pueden entrar en el reino de Dios
antes que aquellos que aparentan ser obedientes, pero no cumplen sus mandamientos. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Dice, hermanos, hablando de una ventaja para los pecadores. Y no quiero decir que sean pecadores, no, hermanos. Dice que si el pecador se arrepintiere de su camino, agradará a Dios. Este tipo de actitudes, hermanos, nosotros la debemos de identificar. ¿Qué hijos somos? ¿El que dice y no hace? ¿O el que hace y demuestra su conversión a través de las acciones, a través de las obras, a través de cumplir verdaderamente lo que dice la palabra de Dios? En un ejemplo, ya viendo el objetivo de nuestra escuela sabática, hermanos, en un ejemplo de la enseñanza para nosotros, no importa lo que digamos, hermanos. Así usted puede llegar y hablar y decir, pero si no es coherente, pero si no soy coherente, la palabra no tiene validez. Si nosotros, hermanos, que nos decimos ser llamados hijos de Dios, no hacemos conforme a la voluntad de Dios, nadie nos va a creer, hermanos. No importa lo que digamos, sino lo que hacemos, hermanos. Y esta parte, hermanos, de la Escritura la debemos de llevar en esta mañana, en este aprendizaje, hermanos, que siempre no solamente la gente, hermanos, la gente va a hablar de nuestras acciones, pero qué mejor, hermanos, que Dios vea nuestras acciones. Nuestra conversión a Dios no es como ese fariseo que decía, yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo el sábado, yo y yo y yo. ¿Cómo llegó el publicano, hermanos? Humillado. ¿Y de quién fue acepto la oración, hermanos? ¿Del fariseo o del publicano? Del publicano, hermanos. ¿Por qué? Porque cuentan más nuestras acciones, cuentan más nuestras obras, hermanos, cuentan más nuestro buen testimonio, cuenta más, hermanos, todas nuestras actividades que realizamos. Y si no realizamos, hermanos, dice, no son buenas intenciones, dice, no son las buenas intenciones las que Dios quiere o las que quiere Dios, sino una vida obediente a sus mandatos. Nuevamente vemos esta parte de la historia, hermanos. Actitud. ¿Qué es lo que hacemos? Actitud, hermanos. Acciones. No solamente es venir aquí a la iglesia sábado con sábado, si solamente somos sábados, somos hermanos de sábado. Debemos de ser hermanos toda la semana, hermanos. Todos los días debemos de ser hermanos. ¿Cómo se dirige usted aquí, hermano, aquí dentro de la iglesia con un hermano o una hermana? ¿Cómo se dirige, hermano, hermana? Con respeto, hermanos. Con amabilidad, ¿verdad? Es más, hasta nos damos el ósculo santo. Esa misma actitud que manifestamos aquí dentro de la iglesia, hermanos, la tenemos que manifestar afuera. Y no solamente con los que nos rodeamos nosotros, que conformamos la iglesia de Dios, sino con todos, hermanos. Nuestra actitud, esa imagen que reflejamos aquí dentro de la iglesia, hermanos, debe ser la misma imagen que reflejamos allá afuera, hermanos. No podemos ser estos dos hijos a la vez. No podemos ser el hijo que dice sí y no lo hace. Y tampoco podemos ser el hijo que dice no y luego lo hace. No, tenemos que tener una identidad establecida, hermanos. Con esa misma amabilidad que usted saluda a un hermano y una hermana aquí dentro de la iglesia,
Esa misma amabilidad se debe de ver manifiesto allá afuera, hermano. Y no solamente con su hermano y con su hermana, sino también con todas las personas que nos rodean. Ese gesto, hermanos, de compartir el alimento también, ¿por qué no? Esa parte, hermanos, de mantener nuestros hogares sanos, también, hermanos. Porque decíamos en la mañana en la escuela sabática, ¿qué decía? Si la autoridad, si el sacerdote se conducía por un mal camino, ¿qué era lo que hacía el pueblo? Lo mismo. Si nosotros, hermanos, somos llamados a ser hijos de Dios, nuestra actitud, hermanos, nuestras acciones también deben ser acordes a un hijo de Dios. No podemos permitirnos, hermanos, doble personalidad. No podemos permitirnos, hermanos, doble imagen. Ser buenos en sábados, ser apartados en sábados, ser santificados en sábados y saliendo de la iglesia, perder esa santidad, diluir esa santidad, menospreciar esa santidad. Usted y yo somos hijos de Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Esa misma actitud que tenemos aquí dentro de la iglesia, esa misma imagen, procuremos mantenerla en todo tiempo y ser ese hijo obediente, porque así, hermanos, somos agradables a la vista de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Qué hijo quiere ser usted? ¿El primero o el segundo? ¿Qué hija de Dios quiere ser usted? ¿El primero o el segundo? La parábola no está para que lo hagas, hermano. Está para que analices, para que pienses, para que razones. Razonemos, hermanos, me voy a incluir. Y tomemos una decisión. Actuar como el que dice y no hace, o actuar el que en ocasiones no dice nada, pero con sus hechos lo manifiesta. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Bien, hermanos, puestos de pie, ¿cómo le decimos nuevamente a nuestro hermano diácono? Que Dios le bendiga. Siga adelante. Bien, hermanos, pues después de haber escuchado esta porción de la palabra de nuestro Dios, yo creo que se